Vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Decíamos que es una personalidad distinta porque no es muy frecuente, no es muy común que alguien curse la carrera de ingeniería, ejerza la carrera de ingeniería y un día algo pase en su vida que termine torciendo su destino y que se vuelque por la escucha, por las palabras, por el acompañamiento, por la experiencia de la interacción humana. Y es más o menos a eso lo que se dedica Pablo Montemurro, a quien estamos dándole la bienvenida en este Pelado Stream. Gracias por acompañarnos, Pablo. Gracias a vos, Daniel. Un placer estar acá. Yo me tomo el atrevimiento de intentar definirte, pero sos medio de esos que no se puede definir, ¿no? Sabés que es difícil. Otro día Sí. me entrevistaron y me preguntaron quién sos. Y casi fue como sentirme en el psicólogo nuevamente, a ver, intentando descifrar. Y soy una persona divergente, eso sí puedo decirlo. Tengo muchas inquietudes, mucha curiosidad, y eso por ahí me ha permitido aprovechar las habilidades innatas que uno trae y también desarrollar un montón de habilidades que hoy en día ejerzo y también las pongo a disposición de los demás, sin necesariamente poner el título de ingeniero o de psicólogo social, que después me formé, sino tengo este abanico de habilidades y las ofrezco un poco al mundo y genero un espacio donde las personas puedan encontrar también lo importante en ellos. Hagamos un poquito de historia, porque te estuve leyendo ahí en distintos perfiles y testimonios, y deberíamos retrotraernos a tus 23 años. Aproximadamente, sí. ¿Cuántos tenés hoy? Tengo 34. Bien, Hace una semanita, así que... han pasado 12 años. 12 años. De aquel sí. momento que fue bisagra, ¿por qué? Mira, yo estaba en Francia, ya estaba en los últimos momentos de mi carrera como ingeniero y en una empresa muy grande, Canon, que es una empresa multinacional, la de cámara de fotos, pero me dedicaba a la parte de botellas toner de grandes impresoras. Yo estaba en la parte de logística interna, entonces mi trabajo era disminuir la manutención de las piezas de todos los operarios. Para eso es clave conocer cómo funciona y yo me vinculé con todas las personas del lugar, me hice amigos que todavía conservo. Y cuando terminé mi trabajo le dije a mi jefa, mira, son tantos miles de metros menos que estamos ganando con este trabajo. Me dijo ella, perfecto, de metros pasalo a personas. Digo yo, ¿cómo? Y una persona camina 0,8 metros, ¿cuántos metros menos necesitamos? ¿Cuántas personas menos necesitamos entonces? Claro, me di cuenta que mi trabajo en realidad era reducir el personal, que eran mis amigos. Entonces eso me chocó de tal manera que me empecé a preguntar si ese era mi propósito de vida. Y en esa pregunta fui para atrás y me conecté con lo que siempre estuvo presente en mi vida, que fueron las historias. Mi abuela escribía, me llevó a escribir. Mi papá en un momento me dejó una carta también que me transformó como en un legado de la palabra y dije, yo quiero ir por acá. Y ahí creé un proyecto que se llama Pigmalión, que busca desarrollar habilidades sociales y emocionales en los chicos a partir de la narración de los cuentos, tomando eso como eje. Entonces fue esa la bisagra que me hizo replantearme si mi propósito estaba en trabajar como ingeniero, quizás para alguien más, o buscar algo que realmente me apasionara. ¿Y qué hiciste? ¿Ese era un lugar permanente o era una pasantía? Claro, fueron 6 meses, me ofrecieron continuar, pero yo decidí volverme a Argentina, a San Juan precisamente, porque no es lo mismo. No es lo mismo, es verdad. Y yo soy muy amante del lugar a donde vivo, o sea, en San Juan. Y una vez que encontré, después volví a viajar y me fui y viví un año y medio en Costa Rica desarrollando este proyecto. Sí. Pero cuando encontré lo que realmente me apasionaba, dejé de viajar tanto para buscarlo y me dediqué más a llevarlo a cabo acá en San Juan porque amo la calidad de vida que tenemos. Pero volvamos a ese momento. Sí. Entonces vos dijiste, yo no estoy para andar echando compañeros de trabajo. ¿Y qué hiciste? ¿Renunciaste? ¿Cómo siguió? ¿Cómo siguió eso? Esperé a que terminara la pasantía, yo dejé mi trabajo ahí terminado y directamente cuando volví a San Juan se abrió una convocatoria en el Centro Ana Frank de Argentina. Yo tenía esta idea en la cabeza que estaba desarrollando y la presenté primero con un cuento en el Centro Ana Frank. Los ganadores pasaban a una segunda etapa que tenían que presentar un proyecto de inclusión social y no discriminación. Y ahí presenté el proyecto Pigmalión. Sale ganador y me llevan a Holanda a presentarlo en La Haya como parte del premio y también hacer un recorrido histórico por Ámsterdam, por todos los lugares donde había impactado la vida de Ana Frank y el Holocausto. Entonces, una vez que ya tenía este proyecto, dije,
tengo que probarlo, o sea, está hermoso teóricamente, me lo premiaron, perfecto, pero lo tengo que llevar a cabo yo. Entonces lo empecé a ofrecer a distintas ONG, en Nicaragua fue donde me lo agarran, me lo toman y me dicen, te lo damos a cambio de alojamiento y comida. Perfecto, me fui. Y ahí empecé, incluso hasta vendí unos libros que hice de autoconocimiento yo a mano, impresos en una fotocopiadora, les había puesto un cartón que cerraba y los vendía en las universidades para seguirme financiando la estadía. Y así hasta que una persona en Costa Rica me vio lo que estaba haciendo y me dijo, no, yo quiero que estés en mi escuela, y me empezaron a pagar. Y después cuando me vieron contando cuentos me dijeron, quiero que hagas esto frente a muchos chicos. Y les dije, bueno, me dice, ¿cuánto cobras? Le digo, no sé, te cobro $10. Me dice, no, muy poco, $20. Y yo ya empecé a averiguar cuánto cobran los narradores orales. Claro. Y cuando la segunda persona me llama, le dije, no, te cobro $100. Y no me llamaron durante 3 semanas. Ahí fue cuando quería volver para atrás y decirle, no, voy por 20, por favor. Y al final me terminan llamando y me contratan 4 funciones. Entonces dije, no, lo mío es un arte, el arte tiene valor, le puedo poner un precio y también hacer algo que me genera placer, me da prestigio y lo puedo llevar a cabo frente a muchos chicos. Pablo, ¿qué es ser un narrador? Es una buena pregunta. Yo creo que es ser un facilitador de la palabra. O sea, el narrador oral es quien cuenta historias sin leerlas, sino mirando a los ojos a quien lo está escuchando, historias que aprendió quizás por otras personas que vienen de generación en generación, o también historias que aprende o lee y se las transmite al otro usando la comunicación no verbal y verbal por completo, usando todo el cuerpo para poder expresarlo. No llega a ser teatral, no es teatro, no asumimos un personaje, sino que vamos dibujando el personaje, pero somos nosotros, la persona que abre un poco el corazón y cuenta hacia los demás. No es un monólogo, no es un stand-up. Exacto, no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver porque son todas disciplinas escénicas, sí, pero no es monólogo y no es stand-up. Es más, hay quienes dicen que a mí me gusta hacer llorar a la gente. No están muy lejos porque es verdad. No llorar, pero sí me gusta tocar fibras que generalmente queremos evitar. Porque en el mundo... Por ejemplo, sí. ¿Qué fibras queremos evitar? Y no nos gusta que leer cosas o ver cosas que nos angustien, no nos gusta llorar frente a otros. Es como que preferimos dejarlo para lo más interno y a veces cuando lo guardamos es lo que nos termina enfermando. Entonces yo intento mostrarme lo más vulnerable posible frente al otro, incluso cuando cuento historias también me abro y cuento cosas mías que me han afectado, porque eso también me da pie para que los demás se sientan en confianza de compartirme lo suyo. Y está buenísima la risa y la alegría y también lo uso como método para llegar a la gente, pero también me gusta que se conecten con esas historias que por ahí tienen olvidadas o tienen guardadas porque no está bien mostrarlas para la sociedad que consumimos, que las redes es mostremos lo mejor que tenemos porque es lo que vende. Y además estamos en una cultura occidental pre-redes, ¿no? Que nos enseñó a aguantárselas. Totalmente, ¿No? El hombre no llora, sí. Por ejemplo, sí, una debilidad, frase. es debilidad. Exacto, claro. Se ha asociado mucho a la debilidad, el llanto o a la tristeza, y es como mostrarnos siempre bien. Incluso hasta cuando vos saludás a alguien, ¿cómo estás? Siempre te contestan bien. Que si te llegan a contestar estoy mal, a vos te sorprendería. Sí. Es más, si te tenés que poner a conversar con esa persona, yo te quería saludar nomás. No quiero que me contés tu vida. No era en serio, claro. Entonces, por ahí yo intento eso, generar eso para que vuelvan a conectarse con esas historias que son importantes porque nos dan herramientas para resignificar todo lo vivido y encontrar soluciones ahora para lo que estamos viviendo. Y esto otro de ser psicólogo social, ¿eso implica también una formación de carácter universitario? Exacto. Es una tecnicatura superior en psicología social. Eso yo lo cursé en Buenos Aires, lo hice semipresencial, y el psicólogo social, a diferencia del psicólogo, la unidad mínima de análisis del psicólogo es la persona, del psicólogo social es el grupo. Claro. Trabajamos con grupos, no trabajamos uno a uno, sino que te da herramientas para poder interpretar cómo funciona, cómo se vincula un grupo de personas y también poder generar algunas emergentes o algunas actividades que permiten revincularse o entender por qué están funcionando de esa manera.
a mí lo usé como complemento, no necesariamente para trabajar como psicólogo social, sino que dentro de las actividades que yo uso, me vinculo con muchas personas y me interesaba tener la herramienta también a favor de ellas y mío. Pablo, y tu proyecto, tu ruta, ¿está trazada o vas por donde se van abriendo las puertas? Un poco de las dos. Yo creo que tengo un propósito que va mutando, pero que está siempre vinculado a la palabra, a abrir espacios para la palabra, donde sea el eje, donde las historias de vida de las personas estén presentes. Y al mismo tiempo eso es bastante amplio, entonces van surgiendo proyectos relacionados desde la escritura de un guión para un cortometraje, lo hice, de la actuación, es otra forma de contar historias también y de llegar, desde también la escritura de libros, tengo 3 libros publicados, 2 que son míos y otro que hice también para unas mujeres emprendedoras de iglesia, que conté las historias de las 54 mujeres. Entonces hay muchos proyectos asociados, todos relacionados con la oralidad, por eso dirijo una diplomatura oratoria, con la palabra, tengo talleres de recuerdo al relato, que son buscar historias nuestras y volverlas a reescribir siendo hoy quien somos, y también con la escucha, como decías al principio, de darle lugar a las personas para que puedan contar. Creo que hace falta eso hoy en día en el mundo. Y lo otro, Pablo, es, si los números, las ecuaciones, las polinómicas quedaron en el archivo o hoy tienen algún lugar en tu esquema, ¿no? Primero, para poder acompañar a los hijos de mi novia también cuando me necesitan en matemática, yo algo de eso puedo zafar. Que no es poco. Que no es poco, que no es poco. Sin embargo, a ver, si me dieras la posibilidad de volver el tiempo atrás, mis 18, y volver a elegir carrera, elegiría de nuevo ingeniería industrial. Por varias cosas. Primero y principal, porque hice mis mejores amigos de la vida y eso no tiene precio. Hoy me acompañan y lo volvería a elegir para volver a estar con ellos todo ese tiempo que compartí. Segundo, porque me da una estructura de pensamiento, lógica, matemática, que también es importante para combinarla con lo artístico y poder vivir de eso, poder darle una estructura al proyecto, poder trabajar también y vincularme con empresas, también entender por ahí cuál es el pensamiento o la finalidad de las empresas y poder vincularme con eso también. Y tercero, porque en el momento que lo elegí, yo tenía claro que no quería ser ingeniero, sino que las herramientas que más me faltaban a mí como individuo eran las habilidades duras. Las blandas las tenía incorporadas, me habían formado así y eran más innatas. Y que si yo me tomaba esas otras herramientas iba a ser un ser humano más íntegro. Fue como mi decisión a los 18. Raro a la hora de elegir, pero era mi pensamiento, así que lo sostendría. Acabas de presentarte como un divergente, sí, y es coherente con esa definición, haber buscado esa formación para compensar, ¿no? Para buscar otras habilidades. A mí me gustaría cerrar la nota, Pablo, invitándote a que nos dejes una palabrita, un mensaje de esos que nos interpelan, de esos que nos llevan a esos lugares que por ahí tenemos tan tapaditos, tan ocultos y tan suprimidos, ¿no? O reprimidos. Entonces, te voy a contar una historia que es por ahí, a veces la cuento, a veces no, depende. La conté los otros días en la exposición final, que tiene que ver por qué al final hago todo esto que hago. Yo tenía 2 años y medio y me enojé con Dios. Le empecé a gritar y le decía a mi mamá: mamá, Dios es un boludo, quiero subir y pegarle una piña porque es un boludo. Mi mamá me entendía porque sabía que hace unos meses atrás habíamos perdido a mi papá. Entonces entendió mi proceso, fuimos creciendo y cuando yo tenía ya 4 años, 5 años, me paré frente a mi mamá y le dije: mamá, ya he cambiado un poco de posición, no lo odio tanto, pero creo que tenemos que dar vuelta a la página. No se lo dije con esas palabras, con las de niño, y le dije: hay que conseguir un papá. Pero le puse condiciones a mi mamá. Le dije: tiene que ser joven, tiene que ser lindo, no tiene que tener bigotes y puede tener un hijo, pero mejor si no. Un 24 de diciembre Ariel llamó a mi mamá y decidieron salir juntos. Salimos los 3, nos enamoramos los 3 y nos casamos los 3.
Y empezamos a crecer, pero nuevamente le dije a mi mamá, mirá, tengo que tener un hermano. Tenemos la casa, el papá, falta el hermano. Y le puse la condición, tiene que ser varón. Mi mamá me dijo que lo intentaría. En ese momento no sabía yo que era intentarlo. La cuestión es que al poco tiempo apareció mi hermano y mi vida parecía completa. Sin embargo, llega la adolescencia y en la adolescencia empiezan por ahí estos traumas o estas búsquedas de identidad. Y buscando, me fui al maletín serio, de estos que usan las personas serias para transportar cosas, que me había dejado mi papá. Y dentro del maletín encontré una carta que siempre estuvo pero nunca la había visto, estaba en un bolsillo metida al fondo. Y la carta la abrí y decía 15 de julio de 1993, que era mi cumpleaños de 2 años. Querido hijo, después de tanta bronca, rabia y dolor, he aceptado que voy a morirme, es un designio de Dios que escapa a mis posibilidades como hombre. Era una carta de mi papá que me había dejado para que yo la encontrara en algún momento. Y la encontré ahí. Y ese día entendí que la palabra trasciende tiempo y espacio, que me permitió hablar por primera vez conscientemente, no siendo tan chico, con mi papá, y saber quién era, no el que me decían que era. Entonces desde ese día empecé a escribir yo, para poder trascender también. Y me di cuenta que ese es mi legado, y es lo que intento llevar a cada uno de mis capacitaciones y de mis lugares. Darnos cuenta que la palabra es fundamental para poder trascender y para generar vínculos duraderos con las personas que queremos. Entonces eso invito a la gente que está mirando y que te siguen, que sé que es mucha y también tenía muchas ganas de estar acá para poder estar con vos, que hablen, que se animen a contar, que necesitamos espacios donde las personas puedan sentirse escuchadas, que dejemos de correr un ratito, hagamos un paréntesis y nos volvamos a conectar con lo importante. No es mucho lo que hace falta, simplemente es volver a darnos el tiempo de una sobremesa, de un asado, de dejar el celular de lado. Solamente eso. Compro y firmo. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Bueno, Pablo Montemurro, que nos ha obsequiado este momento, que a partir de su historia quedamos cada uno de nosotros y nosotras invitados a hacer un ejercicio similar, ¿no? Y este reencuentro con la palabra y el reencuentro con lo que nos define como seres humanos, como personas. Vamos a invitarte a ver nuevamente esta entrevista en nuestra página web www.peladostream.com.ar, en nuestras distintas plataformas.